¿Alguna vez has sentido que alguien en tu vida solo te busca cuando necesita algo? La Biblia nos advierte sobre aquellos que, con apariencia de amistad, en realidad solo buscan su propio beneficio. Proverbios 26, 24, 25 nos dice: el que odia se disfraza con sus labios, pero en su interior encubre engaño. Cuando hable amigablemente, no le creas, porque hay 7 abominaciones en su corazón. Este versículo nos revela que no todas las personas que se acercan a nosotros lo hacen con intenciones genuinas. Hoy exploraremos 7 actitudes que, según la palabra de Dios, caracterizan a quienes solo te usan. Identificarlas te ayudará a proteger tu corazón y a rodearte de relaciones sinceras y bendecidas. ¿Estás listo para descubrirlas? Desde tiempos antiguos, la Biblia nos advierte sobre las intenciones ocultas de aquellos que aparentan cercanía, pero en realidad buscan su propio beneficio. Las Escrituras están llenas de ejemplos de personas que fueron utilizadas por otros, engañadas por palabras halagadoras o manipuladas con promesas vacías. A menudo, estas situaciones no solo causaron dolor, sino que también sirvieron como lecciones para aprender a discernir entre relaciones genuinas y aquellas motivadas por el interés. La naturaleza humana, marcada por la caída, ha sido propensa a la manipulación y al egoísmo, y es precisamente por eso que Dios nos llama a ser sabios y prudentes en nuestras relaciones. La Biblia nos muestra que no todos los que se acercan a nosotros lo hacen con un corazón puro. Y es fundamental saber identificar las señales que revelan cuando alguien solo nos usa para su propio beneficio. Uno de los ejemplos más notorios de este tipo de actitudes en la Biblia es la historia de Dalila y Sansón. Desde el momento en que Dalila entró en la vida de Sansón, su objetivo no era amarlo ni construir con él una relación sincera, sino obtener algo a cambio. Los filisteos la sobornaron para descubrir el secreto de su fuerza, y ella, sin dudarlo, comenzó su juego de manipulación. Jueces 16, 15, 16 relata cómo Dalila presionaba a Sansón constantemente, diciéndole: ¿cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has dicho aún en qué consiste tu gran fuerza. Día tras día lo acosó con sus palabras hasta que su alma se angustió hasta la muerte. Este pasaje nos muestra cómo alguien que solo busca su propio interés no tiene reparos en desgastar emocionalmente a la otra persona, presionándola con falsas muestras de afecto hasta obtener lo que desea. En el caso de Sansón, su amor por Dalila lo cegó y al final terminó traicionado y debilitado, entregado en manos de sus enemigos. Este tipo de manipulación sigue ocurriendo hoy. Muchas personas se ven atrapadas en relaciones en las que, al igual que Sansón, terminan debilitadas por alguien que solo las usa. Puede ser un amigo que solo está presente cuando necesita favores, una pareja que utiliza el amor como herramienta de control, o incluso un compañero de trabajo que aparenta cercanía solo para obtener beneficios personales. En todos estos casos, la esencia es la misma: un corazón que no busca dar, sino recibir a expensas del otro. Jesús nos enseñó a reconocer a las personas por sus frutos. Y en Mateo 7:16 nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Cuando alguien en nuestra vida muestra constantemente actitudes egoístas, exigiendo más de lo que da y manipulando nuestras emociones para su propio beneficio, es una señal clara de que sus intenciones no son genuinas. El engaño es una de las herramientas más comunes que usan quienes solo buscan su propio interés. La historia de Judas Iscariote es el ejemplo más contundente de cómo alguien puede fingir cercanía mientras en su interior planea traicionar. Durante años, Judas caminó con Jesús, compartió con los demás discípulos y fue testigo de milagros, pero en su corazón nunca hubo verdadera lealtad. En Juan 12:6 se nos revela que Judas, aunque fingía preocuparse por los pobres, en realidad robaba del dinero de la bolsa común,
su relación con Jesús no era de amor ni devoción, sino de conveniencia. Cuando llegó el momento oportuno, lo entregó por 30 monedas de plata, un precio insignificante para quien había caminado junto al Salvador del mundo. Lo más impactante de esta historia es que Judas no solo traicionó a Jesús con palabras, sino con un beso, la misma muestra de afecto que debía simbolizar cercanía y confianza. Este tipo de hipocresía sigue vigente en muchas relaciones. Hay personas que fingen amistad, pero en el momento de la prueba demuestran que solo estaban ahí por lo que podían obtener. En ocasiones es el amigo que solo aparece cuando necesita ayuda, pero que desaparece cuando tú eres quien lo necesita. En otras es la persona que muestra afecto en público, pero que en privado actúa con frialdad y desinterés. La Biblia nos advierte contra este tipo de falsedad y nos llama a ser prudentes. Proverbios 26-23 describe a estas personas de manera clara. Los labios sinceros pueden encubrir un corazón perverso, como un esmalte cubre una vasija de barro. Esto nos recuerda que no todo lo que brilla es oro y que no debemos dejarnos engañar por palabras dulces si los hechos de una persona revelan lo contrario. Otra señal de alguien que solo te usa es la constante demanda de sacrificios sin reciprocidad. La historia del rey Saúl y David ilustra bien este punto. Desde el momento en que David derrotó a Goliat, Saúl lo utilizó para su beneficio. Primero, lo puso al frente de su ejército, enviándolo a pelear sus batallas. Luego, intentó manipularlo con promesas, ofreciéndole a su hija en matrimonio como una recompensa engañosa. Pero lo más grave fue cómo Saúl, cuando vio que David prosperaba y ganaba el favor del pueblo, dejó de verlo como un aliado y comenzó a verlo como una amenaza. En 1 Samuel 18:9 leemos: y desde aquel día Saúl miró a David con recelo. Esto nos enseña que hay personas que nos utilizan cuando les conviene, pero que cuando dejamos de servir a sus propósitos o cuando perciben que estamos creciendo más que ellos, se tornan en contra nuestra. Este patrón se repite en muchas relaciones modernas. Tal vez has conocido a alguien que, mientras le convenía, se mostraba amable y cercano, pero que en cuanto dejaste de serle útil, cambió su actitud. Puede ser el jefe que halaga a un empleado mientras lo necesita, pero lo desprecia cuando ya no le es funcional. O el amigo que siempre te busca cuando tiene problemas, pero que nunca está disponible cuando tú necesitas apoyo. Estas situaciones pueden ser dolorosas, pero la Biblia nos da herramientas para enfrentarlas con sabiduría. Filipenses 2:4 nos aconseja: no busque cada uno su propio interés, sino más bien el interés de los demás. Esto significa que, aunque estamos llamados a ser generosos y a servir a los demás, también debemos tener discernimiento para no permitir que nos exploten. Jesús mismo, aunque fue un siervo para todos, nunca permitió que lo manipularan ni que las personas lo usaran para sus propios fines egoístas. Cuando alguien en nuestra vida muestra repetidamente actitudes que revelan un corazón egoísta, la Biblia nos llama a ser prudentes y a poner límites. No se trata de responder con resentimiento ni de pagar mal por mal, sino de aprender a reconocer cuando una relación es dañina y tomar decisiones sabias. Jesús nos enseñó a ser mansos como palomas, pero también astutos como serpientes. Mateo 10:16. Esto significa que, aunque debemos actuar con amor, también debemos ser conscientes de las intenciones de los demás y protegernos del engaño y la manipulación. Las Escrituras nos ofrecen esperanza y dirección cuando nos enfrentamos a personas que solo nos usan. Dios nos asegura que Él ve el corazón de cada persona y que no permitirá que seamos defraudados sin que Él intervenga. Gálatas 6:7 nos recuerda: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquellos que actúan con egoísmo y manipulación tarde o temprano cosecharán lo que han sembrado. Nuestra tarea es confiar en que Dios es justo
y seguir caminando en integridad, rodeándonos de personas cuyas intenciones sean genuinas y cuyo amor sea sincero. Las Escrituras nos advierten sobre aquellos que con palabras suaves y gestos amables ocultan intenciones egoístas y buscan aprovecharse de los demás. La Biblia describe a estas personas como aquellos que aman con la boca, pero su corazón está lejos. En Salmo 55:21 se dice: su hablar es más blando que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero son espadas desnudas. Este tipo de actitud no es nueva. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha utilizado la manipulación como un medio para obtener lo que desea sin importar las consecuencias que pueda causar en la vida de los demás. La palabra de Dios nos muestra que este comportamiento no pasa desapercibido ante sus ojos y que aquellos que caminan en la falsedad no pueden permanecer por mucho tiempo sin que sus verdaderas intenciones sean reveladas. Uno de los episodios más reveladores sobre esta realidad se encuentra en la historia de Absalón. Su estrategia para ganarse el favor del pueblo y destronar a su propio padre, el rey David, es un reflejo claro de cómo opera una persona que solo busca su propio beneficio. En 2 Samuel 15:2-6, Absalón se situaba a las puertas de la ciudad y con palabras llenas de falsa compasión convencía a la gente de que él era el único que realmente se preocupaba por ellos. Les hacía creer que si estuviera en el poder, todo sería mejor, y así, con halagos y falsas promesas, robó el corazón del pueblo de Israel. Este relato muestra que una de las características más evidentes de alguien que solo busca aprovecharse de los demás es su capacidad para fingir interés mientras trabaja en su propio beneficio. La manipulación emocional, las palabras calculadas y el uso de las necesidades de otros como un medio para obtener poder son señales claras de un corazón que no actúa con sinceridad. Las Escrituras nos enseñan que una persona que solo te usa rara vez se conforma con lo que recibe, sino que siempre encuentra nuevas formas de obtener más. Esto se puede ver en la actitud de los fariseos, quienes en los tiempos de Jesús presentaban una imagen de piedad, pero en realidad solo buscaban su propio reconocimiento. En Mateo 23:5 se dice: todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. No les importaba la justicia ni la verdad. Su preocupación era mantener su estatus, aprovecharse de la influencia que tenían y asegurarse de que nadie cuestionara su autoridad. Eran expertos en exigir sacrificios de los demás sin estar dispuestos a hacer lo mismo. Jesús los confrontó con palabras contundentes en Mateo 23:4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. La hipocresía es una de las marcas más claras de aquellos que solo buscan utilizar a otros, pues demandan obediencia y entrega, pero no están dispuestos a actuar con la misma disposición. El rey Salomón, con la sabiduría que Dios le otorgó, también habló sobre este tipo de actitudes en Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos los besos del que aborrece. Esta afirmación revela que no todas las palabras amables provienen de un corazón sincero. A lo largo de las Escrituras se nos exhorta a tener discernimiento para no dejarnos llevar por las apariencias. Jesús mismo advirtió sobre aquellos que parecen ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La astucia y la falsedad con las que operan estas personas pueden hacer que muchos caigan en sus redes, pero Dios nos llama a la prudencia y a la observación detenida de los frutos de cada persona. En la historia de Naamán, el comandante del ejército sirio, se nos muestra otro aspecto de quienes solo buscan su propio interés. Después de ser sanado de su lepra por el profeta Eliseo, Naamán ofreció grandes regalos en agradecimiento, pero Eliseo, guiado por Dios, los rechazó. Sin embargo, su siervo Geasí, viendo la oportunidad de obtener algo para sí mismo, corrió tras Naamán y mintiendo,
le pidió riquezas en nombre del profeta. Cuando volvió con Eliseo, intentó ocultar su traición, pero el profeta le reveló que su corazón había sido descubierto ante Dios. En Segundo Reyes 5, 26, 27, Eliseo le dijo: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Gehazi pensó que podía sacar provecho de la situación sin que hubiera consecuencias, pero su avaricia lo llevó a la ruina. La actitud de tomar lo que no le correspondía sin pensar en las repercusiones es una de las señales más evidentes de quienes solo buscan su propio beneficio a costa de los demás. La Escritura nos enseña que Dios, en su justicia, no permitirá que aquellos que actúan con engaño prosperen indefinidamente. En Job 8, 13, 15 se dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, su confianza será cortada y su seguridad será una tela de araña. Este pasaje refleja cómo aquellos que construyen sus relaciones basadas en la manipulación y el engaño, tarde o temprano verán desmoronarse lo que han edificado. La palabra de Dios nos asegura que nada queda oculto ante sus ojos y que aquellos que han sido utilizados o traicionados pueden confiar en que la justicia divina se cumplirá en su tiempo perfecto. Las advertencias de la Biblia no solo nos ayudan a identificar a quienes actúan con egoísmo, sino que también nos exhortan a no adoptar esas actitudes. En Filipenses 2, 3, 4 se nos instruye: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La diferencia entre una relación basada en el amor y una basada en el interés radica en la disposición de dar sin esperar algo a cambio. Jesús nos dejó el ejemplo supremo de entrega, mostrando que el verdadero amor no busca su propio beneficio, sino el bien del otro. En la historia de José en Egipto, se observa con claridad la manera en que Dios exalta a quienes actúan con integridad y permite que los planes de quienes buscan su propio beneficio sean frustrados. Los hermanos de José, movidos por la envidia y el deseo de deshacerse de él, lo vendieron como esclavo, pensando que nunca más volverían a verlo. Sin embargo, Dios usó cada circunstancia para llevar a José al lugar de autoridad, donde finalmente ellos mismos tuvieron que acudir en busca de ayuda. Génesis 50:20 resume esta lección de manera contundente: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Las Escrituras nos muestran que Dios cuida de aquellos que han sido víctimas de personas egoístas y manipuladoras. En Isaías 41:10 se nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos recuerda que, aunque enfrentemos traiciones y desilusiones, Dios permanece fiel y nos sostiene en todo momento. El llamado a la prudencia y al discernimiento es claro. No se trata de vivir desconfiando de todos, sino de aprender a observar los frutos de cada persona, tal como Jesús lo enseñó. La Biblia nos instruye a ser pacientes y a depender de Dios para que Él revele la verdad en el momento adecuado. La sabiduría nos ayuda a proteger nuestro corazón sin endurecerlo, permitiéndonos vivir en amor sin caer en la ingenuidad. En cada relación, el carácter de una persona se manifiesta con el tiempo, y aquellos que caminan en la verdad permanecerán firmes, mientras que los que viven en el engaño tarde o temprano verán caer su propia falsedad. La Escritura nos muestra que las intenciones ocultas del corazón no pueden permanecer en secreto para siempre. A lo largo de la historia, los planes de quienes actúan con falsedad han sido expuestos en el momento preciso, pues Dios es justo y no permite que la mentira prospere indefinidamente. En Eclesiastés 12:14 se declara: porque Dios traerá
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esta verdad nos recuerda que, aunque en ocasiones pueda parecer que aquellos que manipulan y utilizan a los demás logran sus propósitos sin consecuencias, la justicia de Dios no falla, y tarde o temprano cada acción queda al descubierto. El relato de Ananías y Zafira es una demostración de cómo el deseo de aparentar puede llevar a una persona a caer en la trampa de la falsedad. En Hechos 5:1-10, la pareja vendió una propiedad y retuvo parte del dinero mientras fingían haberlo entregado todo a la comunidad. Su engaño no fue solo contra los apóstoles, sino contra Dios mismo. Pedro les dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y en ese mismo instante, ambos cayeron muertos. Su intento de obtener reconocimiento sin hacer un sacrificio genuino revela una actitud presente en aquellos que solo buscan su propio beneficio. El deseo de recibir sin dar, de obtener recompensas sin esfuerzo real. Quienes operan de esta manera construyen sus relaciones sobre la apariencia, pero la verdad no puede ser ocultada por mucho tiempo. Las Escrituras nos advierten sobre aquellos que buscan acercarse a los demás con intenciones encubiertas. En Judas 1:16 se describe a estas personas como murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Sus palabras no reflejan una verdadera preocupación por los demás, sino que están diseñadas para generar confianza con el propósito de manipular y obtener lo que desean. Este tipo de actitud es peligrosa porque puede disfrazarse de amabilidad y generosidad, haciendo que aquellos que confían en ellas sean tomados por sorpresa cuando la verdadera intención se revela. En la historia de Balaam se observa cómo el deseo de obtener ganancia puede llevar a una persona a traicionar incluso lo que sabe que es correcto. Balaam era un profeta, pero su corazón estaba dividido entre la obediencia a Dios y la oferta de riquezas que le hicieron los enemigos de Israel. Aunque inicialmente se resistió, la insistencia de Balac y la promesa de grandes recompensas lo hicieron ceder. En Números 22:32, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: tu camino es perverso delante de mí. Este episodio muestra cómo aquellos que solo buscan su beneficio pueden justificarse a sí mismos mientras avanzan en una dirección equivocada, creyendo que sus intenciones no serán descubiertas. Sin embargo, Dios ve más allá de las apariencias y expone los corazones. Las Escrituras nos enseñan que la avaricia y el deseo de obtener ventajas a costa de los demás son señales de una actitud peligrosa. En Proverbios 11:1 se advierte: el peso falso es abominación a Jehová, pero la pesa cabal le agrada. Aquellos que buscan manipular y usar a los demás a menudo se valen de tácticas que no son justas, presentando medias verdades o tergiversando situaciones para su conveniencia. Sin embargo, Dios valora la integridad y se agrada de quienes actúan con honestidad, incluso cuando esto implica renunciar a beneficios personales. El ejemplo de los hijos de Elí muestra cómo aquellos que solo piensan en su propio interés terminan cosechando las consecuencias de sus actos. En 1 Samuel 2:12 se dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aunque ocupaban una posición de liderazgo en el sacerdocio, utilizaban su autoridad para tomar lo que no les correspondía y aprovecharse de las ofrendas del pueblo. Su corrupción fue tan grande que Dios envió una advertencia de que su linaje sería cortado. Esto revela que el abuso de la confianza y el uso de otros para beneficio propio no quedan sin castigo. El llamado de las Escrituras es a actuar con prudencia y a no dejarnos engañar por aquellos que ocultan su verdadera naturaleza detrás de palabras persuasivas. En Romanos 16:18 se dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres,
y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El engaño suele presentarse con apariencia de bondad, pero la sabiduría nos permite discernir cuando una relación está basada en un interés egoísta. En la parábola del siervo impío, Jesús ilustra la actitud de aquellos que exigen misericordia cuando la necesitan, pero que no están dispuestos a mostrarla a los demás. En Mateo 18, 23, 35, un siervo que debía una gran suma de dinero fue perdonado por su amo, pero al salir encontró a un compañero que le debía una cantidad menor y sin piedad lo hizo encarcelar. Cuando su amo se enteró, lo reprendió y lo castigó severamente. Esta parábola refleja la doble moral de quienes solo buscan su beneficio sin considerar la justicia o el bienestar de los demás. La falta de reciprocidad en una relación es una señal clara de que una persona solo está interesada en lo que puede obtener sin estar dispuesta a dar lo mismo a cambio. Las Escrituras nos exhortan a no ser partícipes de este tipo de comportamiento y a alejarnos de aquellos que actúan con hipocresía. En 2 Timoteo 3, 2, 5 se describe a personas que serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Este llamado es una advertencia clara sobre la necesidad de discernimiento para no caer en relaciones que solo traen desgaste y manipulación. El ejemplo de Zaqueo muestra el contraste entre alguien que busca su propio beneficio y una persona verdaderamente transformada por Dios. Antes de su encuentro con Jesús, Zaqueo era conocido por enriquecerse injustamente, cobrando más de lo debido a quienes no tenían otra opción que pagarle. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, su corazón cambió. En Lucas 19:8, Zaqueo dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Su historia revela que hay una diferencia fundamental entre alguien que vive para su propio interés y aquel que, al ser tocado por Dios, elige caminar en integridad. Las Escrituras nos muestran que la solución ante este tipo de relaciones no es la venganza ni el resentimiento, sino la sabiduría y la dependencia de Dios. En Salmos 37, 7, 9 se nos aconseja: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. La paciencia y la confianza en la justicia divina nos permiten mantenernos firmes sin caer en el mismo juego de quienes buscan su propio beneficio. Las advertencias de la palabra de Dios no solo nos enseñan a identificar este tipo de actitudes, sino que nos muestran el camino de la verdadera sabiduría. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta a confiar en Dios en lugar de depender únicamente de nuestro propio entendimiento. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La respuesta a la manipulación y el egoísmo no es el miedo ni la desconfianza absoluta, sino una fe firme en que Dios guía a quienes buscan la verdad y la justicia. Las Escrituras revelan que el engaño, la manipulación y el interés propio han estado presentes desde los primeros días de la humanidad, manifestándose de diferentes maneras en las relaciones humanas. Las intenciones ocultas, disfrazadas de amistad o lealtad, no solo afectan a quienes son utilizados, sino que también corrompen el corazón de quien practica tales acciones. Dios, en su sabiduría,
advierte repetidamente sobre aquellos que se acercan con palabras suaves, pero con propósitos egoístas. Proverbios 26:23 dice: como escoria de plata echada sobre el barro son los labios lisonjeros y el corazón perverso. Quienes se conducen con esta actitud saben exactamente cómo presentarse para ser aceptados, cómo ofrecer la palabra adecuada en el momento preciso, pero sus acciones terminan revelando su verdadera naturaleza. El deseo de obtener sin dar, de aprovecharse de la generosidad y de manipular la confianza es una distorsión de lo que Dios ha establecido en las relaciones humanas. Desde el principio, el diseño divino ha sido la reciprocidad, el dar y recibir en armonía, el amar sin doble intención. Pero cuando el pecado entra en el corazón, este equilibrio se rompe, dando paso a un comportamiento que solo busca el beneficio personal sin importar el daño que pueda causar. En la historia de Jacob y Esaú, se observa cómo la astucia puede ser usada para arrebatar lo que pertenece a otro. Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a su padre Isaac para obtener la bendición que correspondía a su hermano. Aunque Dios tenía planes soberanos para él, el método que usó para alcanzar su propósito dejó una huella de engaño que le costó años de conflicto y separación. Génesis 27:36 recoge el dolor de Esaú cuando exclama: ¿no es con razón que se llama Jacob? Pues me ha suplantado ya 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. Este episodio muestra que quienes actúan con astucia para su propio beneficio pueden obtener lo que buscan por un tiempo, pero el costo suele ser más alto de lo que imaginan. Las Escrituras no solo nos alertan sobre este tipo de comportamiento, sino que también muestran cómo el uso de los demás para fines egoístas está ligado a la falta de temor de Dios. Cuando alguien se acostumbra a manipular y a sacar ventaja de quienes confían en él, está revelando una ausencia de reverencia por la justicia divina. La historia de los hermanos de José es un reflejo de esta verdad. Movidos por la envidia y el deseo de deshacerse de él, lo vendieron como esclavo, sin pensar en las consecuencias de su traición. Génesis 37:28 dice: y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna y le vendieron por 20 piezas de plata. Creyeron que su problema estaba resuelto, que al librarse de José podrían seguir adelante sin obstáculos. Pero el tiempo demostró que lo que sembraron con engaño y egoísmo tuvo repercusiones que jamás imaginaron. Quienes buscan su propio beneficio a costa de los demás rara vez piensan en las consecuencias a largo plazo de sus actos. Se concentran en la ganancia inmediata, en la ventaja momentánea, sin considerar que cada acción tiene un peso espiritual. La palabra de Dios enseña que lo que se siembra tarde o temprano se cosecha. Gálatas 6:7 advierte con claridad: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque por un tiempo parezca que quienes actúan con astucia prosperan sin consecuencias, la justicia divina siempre se cumple en el tiempo señalado. Este patrón se observa en la vida de muchos líderes que, aunque comenzaron con un propósito legítimo, fueron desviados por el deseo de control y beneficio personal. Saúl, el primer rey de Israel, fue un ejemplo de cómo el miedo a perder el poder puede llevar a una persona a manipular y usar a otros para su propio interés. Su relación con David muestra cómo alguien que inicialmente favorece a otra persona puede volverse en su contra cuando siente que ya no puede aprovecharse de ella. 1 Samuel 18:9 dice: y desde aquel día Saúl miró a David con recelo. Lo que comenzó como admiración se convirtió en envidia, y lo que pudo haber sido una alianza poderosa se transformó en una persecución sin sentido. La actitud de Saúl revela cómo quienes solo buscan su propio beneficio terminan sintiéndose amenazados cuando aquellos que han usado ya no son controlables. El peligro de rodearse de personas cuyo interés es meramente egoísta es que tarde o temprano mostrarán su verdadera intención. Jesús,
Al hablar sobre la hipocresía, señaló que nada puede permanecer oculto para siempre. Lucas 12:2 dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Esta verdad se aplica a todas las relaciones humanas. Lo que una persona es en lo secreto, eventualmente se hará evidente en lo público. La astucia y la manipulación pueden ser efectivas por un tiempo, pero tarde o temprano la falta de sinceridad se hace visible. El engaño tiene múltiples formas. A veces se presenta como adulación, otras como promesas vacías y en ocasiones como un falso sentido de compromiso que en realidad solo busca garantizar una ventaja personal. La palabra de Dios nos exhorta a ser prudentes, a no dejarnos llevar por las apariencias ni por palabras atractivas. Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El discernimiento es clave para evitar caer en las redes de quienes solo buscan su propio interés. Las Escrituras nos muestran que Dios es quien finalmente hace justicia y expone a quienes actúan con falsedad. La historia de Amán en el libro de Esther es una demostración clara de esta verdad. Movido por su orgullo y su deseo de ser honrado, Amán tramó la destrucción de Mardoqueo y del pueblo judío. Sin embargo, su plan se volvió en su contra. Esther 7:10 dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Esta historia es un recordatorio de que quienes usan a los demás para su propio beneficio, sin considerar la justicia de Dios, eventualmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La palabra de Dios no solo nos alerta sobre estas actitudes, sino que nos llama a vivir de manera diferente. Filipenses 2:3 nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esta enseñanza contrasta radicalmente con la actitud de aquellos que buscan aprovecharse de los demás. En lugar de ver a las personas como medios para obtener lo que desean, el llamado de Dios es a valorar a los demás, a actuar con honestidad y a buscar el bien de quienes nos rodean. Dios no deja sin recompensa a aquellos que actúan con integridad. En Salmos 37, 18, 19 se dice: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mientras que quienes buscan su propio beneficio a costa de otros terminan enfrentando las consecuencias de sus acciones, aquellos que caminan en rectitud experimentan la provisión y la protección divina. Las Escrituras muestran que la verdadera sabiduría no está en la astucia para obtener ventajas, sino en la integridad para caminar conforme a la voluntad de Dios. Proverbios 2, 6, 8 declara: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Esta promesa nos recuerda que, aunque el mundo valore la astucia y la manipulación como medios para el éxito, el verdadero fundamento de una vida bendecida es la rectitud y la confianza en Dios. Las Escrituras dejan en claro que la actitud de quien solo busca su propio beneficio a costa de los demás es contraria a los principios de Dios. Desde el inicio, la humanidad ha sido testigo de cómo la manipulación y el egoísmo han llevado a la ruina tanto a individuos como a naciones enteras. La Biblia no solo expone estas actitudes, sino que también revela el destino de quienes caminan en la falsedad y el engaño. Proverbios 21:6 advierte: tesoros adquiridos con lengua mentirosa son ilusión fugaz de los que buscan la muerte. Aquellos que construyen su vida sobre la explotación de otros pueden parecer exitosos por un tiempo, pero su caída es inevitable. El relato de Acab y Jezabel demuestra cómo la ambición desmedida
y la falta de escrúpulos terminan conduciendo a la destrucción. Acab codició la viña de Nabot y, al no poder obtenerla de manera justa, permitió que Jezabel usara el engaño y la injusticia para arrebatársela. Se levantaron falsos testigos, se cometió una injusticia flagrante y Nabot fue asesinado por no ceder a la voluntad del rey. Sin embargo, la victoria aparente de Acab y Jezabel fue efímera, pues la justicia divina no tardó en alcanzarlos. Primero Reyes 21:19 revela la sentencia de Dios a través del profeta Elías. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. El juicio de Dios fue implacable y el destino de ambos fue el cumplimiento de aquella palabra. Este episodio deja en evidencia que quienes usan a otros para satisfacer sus deseos, tarde o temprano enfrentan la retribución de sus acciones. Las advertencias de la palabra de Dios no son solo para quienes actúan con egoísmo, sino también para aquellos que pueden ser víctimas de este tipo de actitudes. En Romanos 16, 17, 18 se exhorta: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. La instrucción es clara: hay que estar atentos, no dejarse llevar por palabras agradables sin examinar las intenciones detrás de ellas. La Escritura también muestra que la explotación del prójimo y el abuso de la confianza ajena son señales de un corazón endurecido, carente de temor de Dios. Cuando el faraón de Egipto utilizó a los israelitas como esclavos, no solo los oprimió con trabajos forzados, sino que se aprovechó de su creciente número para asegurarse de que su reino se fortaleciera a costa del sufrimiento ajeno. Éxodo 1, 13, 14 describe su trato cruel. Así los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Su plan parecía infalible, pero la opresión que ejerció sobre el pueblo de Dios fue la causa de su propia caída. Cuando el juicio de Dios llegó, su reino fue devastado y su ejército destruido en el Mar Rojo. El uso de los demás para propósitos egoístas puede tomar muchas formas, y una de las más peligrosas es la falsedad disfrazada de lealtad. Abimelec, en el libro de Jueces, manipuló a su favor las emociones del pueblo para obtener el trono, prometiendo que su gobierno sería mejor que el de los demás hijos de Gedeón. Con su estrategia logró que lo proclamaran rey, pero su liderazgo estuvo marcado por la traición y la violencia. Su historia terminó de la misma manera en que comenzó, con engaño y destrucción. Jueces 9, 56, 57 declara: así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos, y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus propias cabezas. El peligro de permitir que personas con estas actitudes permanezcan en posiciones de influencia es evidente en las advertencias de las Escrituras. En 2 Timoteo 3, 1, 5 se describe un tiempo en el que los hombres serían amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La instrucción final es clara: a estos evita. No se trata solo de reconocer las señales, sino de tomar acción y evitar quedar atrapado en relaciones donde el abuso y la explotación sean moneda corriente. El patrón de quienes utilizan a otros es predecible. Primero buscan ganar confianza,
luego manipulan las circunstancias a su favor y finalmente, cuando ya no tienen nada más que obtener, abandonan sin remordimiento. Esta dinámica se repite en la historia de los falsos profetas en tiempos de Jeremías. En lugar de proclamar la verdad, decían lo que el pueblo quería escuchar, asegurando paz y seguridad, cuando en realidad la destrucción estaba cerca. Jeremías 6:14 describe su estrategia. Curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Se beneficiaban del engaño y de la desesperación de la gente, pero cuando la calamidad llegó, su falsedad fue expuesta. El principio espiritual que rige sobre estas actitudes es inmutable. Nadie puede edificar su vida sobre la explotación de otros sin enfrentar las consecuencias. Dios no bendice aquello que es obtenido por medios injustos. Proverbios 10:2 dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Toda ganancia obtenida a través de la manipulación es ilusoria, pues tarde o temprano se desvanece. El engaño, aunque pueda parecer eficaz, no es sostenible a largo plazo. En Hechos 8, Simón el mago buscó comprar el don del Espíritu Santo para aumentar su poder y su influencia. Su deseo no era servir a Dios, sino utilizar lo sagrado para su propio beneficio. Pedro lo reprendió con firmeza en Hechos 8:20. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La respuesta de Pedro dejó claro que el reino de Dios no se mueve por intereses egoístas y que aquellos que intentan usar lo divino para su propio beneficio no tienen parte en la obra del Señor. El contraste entre quienes buscan usar a los demás y aquellos que caminan en la verdad es evidente en la enseñanza de Jesús. En Juan 10:11, Él se describe como el buen pastor que da su vida por las ovejas, en oposición al asalariado que huye cuando ve venir el peligro. Jesús dejó claro que el verdadero amor se manifiesta en el sacrificio y en la entrega, no en la búsqueda de beneficios personales. Este es el modelo que los creyentes deben seguir, evitando toda forma de manipulación y rechazando las relaciones basadas en el interés propio. El llamado de la Escritura es a vivir con discernimiento y prudencia, sin caer en el temor ni en la desconfianza excesiva, pero con la certeza de que Dios da sabiduría a quienes la buscan. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este es el fundamento para tomar decisiones acertadas y evitar quedar atrapado en relaciones donde solo se busca el beneficio propio. El destino de quienes viven con falsedad está determinado por la justicia divina. Salmos 37, 35, 36 dice, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero pasó, y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Lo que parece prosperar en la injusticia no tiene raíces profundas y finalmente desaparece. Solo aquello que se edifica en la verdad y la integridad permanece. Las Escrituras revelan que el corazón humano, cuando se aleja de Dios, es capaz de buscar su propio beneficio sin importar el daño que cause a los demás. Desde el principio, la tendencia del hombre ha sido la de aprovecharse de las oportunidades sin considerar la justicia ni la verdad. La manipulación, el engaño y el interés propio han sido herramientas utilizadas por quienes ven en los demás un medio para alcanzar sus objetivos. Pero Dios, en su soberanía, expone toda intención oculta y trae a luz lo que está escondido. Eclesiastés 12:14 advierte, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Las narraciones bíblicas muestran cómo quienes buscan usar a otros para su propio beneficio terminan atrapados en las mismas redes que han tejido. La historia de Labán y Jacob es un claro ejemplo de ello. Labán vio en Jacob una oportunidad para enriquecerse,
ofreciéndole trabajo pero cambiando constantemente las condiciones para asegurarse de que la ventaja siempre estuviera de su lado. Durante años, Jacob sirvió fielmente, pero Labán no dejó de manipular la situación para sacar provecho de su esfuerzo. Génesis 31:7 revela cómo Jacob lo describe: vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Aunque Labán pensó que tenía el control, fue Dios quien aseguró que Jacob prosperara y que la injusticia no permaneciera sin respuesta. Este relato deja en evidencia que quienes buscan utilizar a otros nunca están satisfechos con lo que han obtenido. Siempre encuentran una nueva manera de exigir más, de cambiar las reglas, de asegurarse de que la ventaja siga estando de su lado. La avaricia los impulsa y su necesidad de mantener el control sobre los demás se convierte en su propia trampa. La Biblia advierte que este tipo de actitudes no solo afectan a quienes las practican, sino que también contaminan su entorno. Proverbios 29:4 dice: el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Cuando una persona basa sus relaciones en el interés y la explotación, todo lo que construye está destinado a desmoronarse. Los fariseos fueron otro ejemplo de cómo la búsqueda de beneficio propio puede disfrazarse de piedad. Su aparente devoción a la ley ocultaba un deseo de control, reconocimiento y ventaja sobre el pueblo. Jesús los confrontó con palabras severas en Mateo 23:25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Buscaban presentarse como líderes espirituales, pero sus corazones estaban llenos de intereses egoístas. Manipulaban la ley para oprimir a los demás, mientras ellos mismos se beneficiaban de la devoción del pueblo. Pero lo que construyeron con apariencia de justicia no pudo sostenerse, porque su estructura estaba basada en la hipocresía y la explotación. La advertencia de la Escritura es clara: nadie puede jugar con la verdad sin enfrentar las consecuencias. En Hechos 5, Ananías y Zafira intentaron engañar a la comunidad de creyentes, presentándose como generosos mientras retenían parte de lo que habían prometido. Su pecado no fue haber guardado parte del dinero, sino haber mentido con la intención de obtener reconocimiento. Pedro les dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. Su caída fue inmediata y su historia se convirtió en una advertencia de que Dios no permitirá que la falsedad prospere dentro de su pueblo. La actitud de quienes usan a los demás no se limita a la manipulación evidente. A veces se oculta detrás de una aparente necesidad, de una constante demanda de ayuda sin intención de reciprocidad. La Biblia nos llama a ser generosos y a ayudar a los necesitados, pero también nos advierte sobre quienes buscan aprovecharse de la bondad ajena. En 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo establece un principio claro: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No se trata de negar la ayuda a quienes realmente la necesitan, sino de discernir cuando alguien está usando la generosidad de otros sin intención de cambiar su actitud. La diferencia entre quien verdaderamente necesita ayuda y quien solo busca aprovecharse se revela con el tiempo. La Escritura nos llama a ser sabios en nuestras relaciones, a no dejarnos llevar solo por palabras o apariencias, sino a observar el fruto de cada persona. Jesús enseñó en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Aquellos que constantemente buscan recibir sin dar, que exigen sin estar dispuestos a esforzarse, muestran con sus acciones que no están interesados en el bienestar mutuo, sino solo en lo que pueden obtener. El problema de permitir que este tipo de personas permanezcan en una posición de influencia es que su actitud se extiende y corrompe a otros. Pablo advirtió sobre esto en 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Cuando alguien está rodeado de personas que justifican el engaño, la manipulación y la explotación, es fácil que esas actitudes se normalicen y se adopten como una forma de vida. La Biblia llama a apartarse de quienes practican estas cosas y a caminar en integridad sin comprometer los principios de Dios. La historia de Absalón muestra cómo la sed de poder y la manipulación de la confianza pueden llevar a la destrucción. Con palabras suaves y gestos calculados, Absalón robó el corazón del pueblo, haciéndoles creer que él era la mejor opción para gobernar. Se presentaba como alguien accesible, como el líder que realmente escuchaba a la gente, pero su verdadero propósito era tomar el trono de su padre. 2 Samuel 15:6 describe su estrategia. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Su engaño le permitió ganar seguidores, pero su gobierno fue breve y terminó en tragedia. Dios no ignora la injusticia, ni deja impunes a quienes se aprovechan de los demás. Salmos 37:7-9 exhorta: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Aunque parezca que quienes actúan con engaño prosperan, su destino está sellado por la justicia divina. El llamado de la Escritura es a caminar en integridad y a confiar en que Dios es quien guarda a los suyos. En Proverbios 2:6-8 se afirma: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. La respuesta ante quienes buscan usar a otros no es el temor ni la venganza, sino la confianza en que Dios hace justicia en su tiempo perfecto. La diferencia entre quienes viven para su propio beneficio y quienes buscan la voluntad de Dios se refleja en su destino. Los primeros construyen sobre arena, creyendo que sus métodos les asegurarán estabilidad, pero cuando la prueba llega, su fundamento se derrumba. Mateo 7:26-27 advierte: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Solo aquello que está edificado sobre la verdad y la justicia permanece firme ante cualquier circunstancia. Las Escrituras enseñan que la verdadera bendición no viene de aprovecharse de los demás, sino de vivir en obediencia a Dios. Salmos 1:1-3 declara: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Quienes caminan en integridad, confiando en la justicia de Dios, cosecharán bendición, mientras que los que usan a los demás para su propio beneficio enfrentarán el juicio que su propia conducta ha preparado. Las Escrituras nos muestran que el verdadero carácter de una persona no se define por sus palabras, sino por sus acciones constantes a lo largo del tiempo. Las intenciones ocultas pueden disfrazarse con gestos amables, con promesas elaboradas o con un falso sentido de compromiso, pero tarde o temprano la verdad se manifiesta. Dios nos llama a ser prudentes, no para desconfiar de todos, sino para desarrollar un discernimiento que nos permita distinguir entre quienes buscan una relación sincera y quienes solo ven a los demás como un recurso para sus propios intereses. La prudencia bíblica no es frialdad ni sospecha injustificada, sino la capacidad de observar con claridad y de actuar con sabiduría. El amor y la bondad
no son debilidades, pero pueden convertirse en terreno fértil para la manipulación cuando no están acompañados de límites saludables. Jesús, el mayor ejemplo de entrega y compasión, nunca permitió que lo utilizaran para propósitos egoístas. Él amó sin condiciones, pero también discernió los corazones y supo cuándo hablar, cuándo callar y cuándo alejarse. La enseñanza que deja su ejemplo es que el amor verdadero no se deja arrastrar por el engaño, sino que actúa con inteligencia. Amar no es someterse al abuso emocional, ni aceptar una relación basada en el egoísmo. Amar es también saber decir no cuando es necesario, es poner límites firmes sin que eso implique perder la esencia de la compasión. Las relaciones humanas son una oportunidad para reflejar el carácter de Dios, pero no todas las conexiones cumplen ese propósito. Algunas personas entran en nuestras vidas con una misión divina, trayendo crecimiento, apoyo y edificación. Otras llegan solo para tomar lo que necesitan y seguir su camino, dejando atrás desgaste, confusión y vacío. Identificar la diferencia entre ambas no siempre es fácil, pero la clave está en el fruto. Jesús enseñó que un árbol se conoce por su fruto, y en la práctica, esto significa que nadie puede ocultar por mucho tiempo su verdadera naturaleza. Si una relación nos deja agotados, sin paz y constantemente en deuda emocional, es señal de que algo no está alineado con la voluntad de Dios. Dios no nos llama a vivir con corazones endurecidos, pero sí nos exhorta a caminar con sabiduría. El equilibrio perfecto entre amor y discernimiento solo puede encontrarse en su presencia. La oración nos permite ver con claridad lo que a simple vista parece confuso, nos da la fortaleza para tomar decisiones difíciles y nos recuerda que nuestra confianza no debe estar en las promesas de los hombres, sino en la fidelidad inquebrantable de Dios. En Él encontramos protección ante las intenciones ocultas, restauración cuando hemos sido defraudados y dirección para rodearnos de relaciones que reflejen su amor y su verdad. En cada decisión, en cada vínculo, en cada paso, su guía es la única que nos lleva al camino correcto.